Bien, en cuanto a la formación de la orina, la segunda parte de formación de la orina, nuevamente lo volvemos a repetir. Las pérdidas diarias de los líquidos, más o menos son entre 2.000 a 2.500 centímetros, ¿no? Y nosotros orinamos 1.200 a 1.500 mililitros al día. Esa es la orina aproximadamente las 24 horas, pero como sabemos, existen algunas circunstancias en las que orinamos menos, como cuando nos deshidratamos, o existen circunstancias en las que orinamos más, cuando nosotros comenzamos a tomar mucho más líquido. Entonces, los mecanismos renales básicos, cuando comenzamos la clase pasada dijimos, el riñón sirve para tres cosas: filtración, ¿no es cierto?, glomerular. Vimos reabsorción tubular. Esto quiere decir que se van a reabsorber sustancias que nosotros ya hemos filtrado anteriormente. Y tenemos secreción tubular, que se van a secretar sustancias que se van a ir a la orina, pero se van a secretar en diferentes segmentos de la tubuladura. Ahí nosotros podemos observar a grosso modo la cápsula de Bowman, que está en contacto con el glomérulo. Podemos observar el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el túbulo colector, y los túbulos colectores finales. En el tubo colector final llegan muchos tubos contorneados distales y ahí se van juntando la orina. Ahora, esto es un esquema, porque como hemos visto, el túbulo contorneado distal se pega mucho al glomérulo para poder hacer el triángulo y poder estar junto a lo que es arteriola ferente, y el túbulo contorneado distal para poder medir las concentraciones de sodio y de agua, la cantidad de agua. Lo mismo, el capilar perarticular, ahora ya como lo acompaña, también en esquema, la filtración, ¿no es cierto? Se va filtrando en lo rojito que se va reabsorbiendo y los puntitos azules que van secretando, ¿no es cierto? Entonces tenemos filtración, reabsorción, secreción, ¿no? Y finalmente, como ven, al final, el túbulo contorneado, el túbulo colector va recibiendo muchos túbulos contorneados distales, ¿no? Y esos túbulos contorneados distales le aportan al túbulo colector todo lo que es la orina y sustancias que van a ir que van a acompañar la orina, ¿no? Que se van a eliminar, que se van a excretar, y los rojitos que se van en el capilar, que vuelven a nuestra circulación, ¿no? Muchas sustancias nosotros las eliminamos y las reabsorbemos finalmente, excreción. Entonces, la filtración viene de la cantidad de líquido que pasa del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Vemos que no hay ni células ni proteínas que deberían pasar del glomérulo a la cápsula de Bowman, ¿sí? El pasaje del líquido se debe a la presión, ¿no? A la presión. Sin embargo, nosotros también sabemos que existen, como el capilar fenestrado, pueden pasar pequeñas proteínas, menos de 0.3 micras, muy raras, aminoácidos, que pueden pasar, pero que tienen que reabsorberse. El filtrado entonces contiene agua principalmente, 95%, ahí lo vemos, urea 3%, potasio, cloro, fosfatos, sulfatos, todo lo que ustedes ven, creatinina, ¿no? Y entonces, si nosotros sacamos que filtramos más o menos, que más o menos llegan por minuto 1.100 mililitros, diariamente el riñón procesa 180 litros de plasma sanguíneo. 180 litros. ¿Y cuánto orinamos? 1 a 1.5, hasta 1.8 litros. O sea, miren, 100 veces menos de lo que se filtra. Entonces, esto básicamente se debe a eso, a que nosotros filtramos y reabsorbemos. ¿Y qué cosas secretamos? Secretamos en la tubuladura distal, secretamos generalmente sustancias que no fueran filtradas principalmente desde la cápsula de Bowman, ¿no? Como hemos visto, llega el líquido, el plasma sanguíneo llega a la cápsula de Bowman y va filtrándose. Algunas de estas sustancias no salen por la cápsula de Bowman y son eliminadas por el túbulo contorneado distal. Por ejemplo, los iones potasio, iones hidrógeno, iones amoníaco. Eso lo vamos a ver el día lunes en sus clases, ¿ya? Y también algunas drogas, ¿ah? O sea, las sustancias medicinales se metabolizan, muchas de ellas en el hígado, en el plasma sanguíneo, y los desechos son eliminados por el túbulo contorneado distal. Entonces, cuando te hacen un examen activo de orina, pueden encontrar sustancias, fármacos, ¿no? Pueden encontrar fármacos en tu orina. Entonces, y la reabsorción tubular más bien es diferente. El líquido ya fue filtrado, ya creo que lo hemos conversado en la clase pasada, ¿no es cierto? Presión hidrostática, oncótica y todo ese cuento. Que en la cápsula de Bowman no hay presión oncótica porque no hay proteínas. Entonces, el líquido es filtrado hacia la cápsula de Bowman. Cuando el líquido es filtrado hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces pasa al túbulo proximal. En el túbulo proximal se reabsorbe la mayoría de sodio, o sea, pasa rápidamente agua con sodio, como ustedes saben, y se reabsorbe el sodio. Se reabsorbe la mayor parte del agua,
los iones cloruro, potasio, glucosa, aminoácidos, todo se reabsorbe. Pero doctor, si usted no dijo que no pasaban aminoácidos, te reitero, aminoácidos pequeñísimos, en pequeñísima cantidad, pueden pasar. Pequeñísimos, ¿ya? Entonces, cuando ya está en el túbulo contorneado proximal, se da un transporte activo. Ahorita vamos a ver esquemas. Se da un transporte activo. Al darse el transporte activo, entonces, del sodio, el agua lo sigue, y hemos visto que el agua es como la novia tóxica del sodio, no sé dónde sea. Y el cloruro se va detrás del sodio, porque el cloruro, como es negativo, el sodio es positivo, se va, ¿no? Y otros también solutos son reabsorbidos ahí. El 75% de las sustancias que se filtraron se reabsorben antes de llegar al asa de Henle, ¿ya? Ya hemos visto el esquema inicial, ¿no es cierto? Cápsula de Bowman, contorneado distal, asa de Henle, contorneado distal y colectores. Bien, 75% de lo que se filtró en el glomero, en la cápsula de Bowman, se reabsorbe antes de llegar a la CGL. Entonces, y como se reabsorbe, entonces este líquido, el que queda dentro del túbulo renal, es isoosmótico respecto a la médula, al plasma. Recuerden que, que los túbulos están rodeados de la médula renal, esas pirámides que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Están rodeados de la médula renal. Entonces, al estar rodeados de la médula renal, quedan isoosmóticos en ese momento a la altura del túbulo contorneado proximal, ¿ya? En el asa de Henle, en cambio, se reabsorbe 25% de cloruro y 15% más del agua. Hasta ahí ya se ha reabsorbido ¿cuánto? 75 y 15, hasta ahí se reabsorbía 90%. El asa de Henle. El asa de Henle tiene dos partes. La parte, el asa de Henle descendente y el asa de Henle ascendente. El asa de Henle descendente es la que se va a meter más hasta la médula renal y el asa de Henle ascendente vuelve a salir hacia la corteza, se acerca a la corteza renal. Bueno, aquí se reabsorbe, en la asa de Henle descendente es permeable al agua, pero no reabsorbe solutos, no reabsorbe iones. Entonces, cuando tú vas bajando en el asa de Henle, en su cabeza, imagínense, va saliendo el agua y se van quedando un líquido concentrado en el asa de Henle. Cuando llega a la parte final y comienza a subir, tiene un líquido hiperosmótico, ¿ya? Entonces, el asa de Henle, el contenido del tubo, comienza a volverse hiposmótico, tiene demasiada concentración de iones, ¿ya? Tiene demasiada concentración de iones, perdón, es hiperosmótico. Y de ahí comienza a subir, y al subir por el asa de Henle ascendente, comienza a reabsorberse sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio. Y entonces, ahí en ese momento del asa de Henle ascendente, como ya se reabsorbió agua y se reabsorbió todos los minerales que quedaban, ya comienza a ser hiposmótico con respecto al plasma. Es decir, el túbulo contorneado distal, al terminar era isoosmótico. El asa de Henle al terminal es hipoosmótico. Cuando llegan al túbulo distal, en el túbulo distal ya comienzan a reabsorberse cantidades variables de sodio y agua. Ahí es donde nosotros en el túbulo distal vamos a decidir cuánto de orina vamos a eliminar, porque si ustedes suman que nosotros filtramos al día 180 litros, 75% reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, 25% en el asa de Henle, hasta ahí ha reabsorbido 90% el líquido. Al túbulo distal, de los 180 litros, están llegando 18 litros, ¿no es cierto? 18 litros todavía el túbulo distal para orinar. ¿Se imaginan si orináramos 18 litros? No existiríamos, estaríamos muertos, deshidratados, ¿no es cierto? Entonces, el túbulo distal puede absorber cantidades variables de sodio y agua. El túbulo distal va a manejarnos eso para nosotros poder ver cuánto vamos a orinar al día, ¿sí? El sodio en el túbulo distal se reabsorbe por transporte activo y el agua le sigue por ósmosis. Al final, el túbulo distal reabsorbe 99%, se reabsorbe hasta el 99% del líquido filtrado. Entrando al colector, 1.8 litros, es decir, lo que vamos a orinar. Entonces, es muy importante también el túbulo distal. Esto lo vamos a ver ahora en esquemas, pero quiero que ustedes en su cabecita piensen que si no existiría la parte integral de los túbulos, entonces nosotros comenzaríamos a emitir orina en grandes cantidades o en cantidades inadecuadas. Y esto haría peligrar la vida de nuestros pacientes, ¿ya? Esto hace de que, por ejemplo, en la clase pasada me preguntaban, ¿y qué es la necrosis tubular aguda cuando eliminamos las prostaglandinas, cuando les damos muchos AINES a los pacientes? Una pregunta al final de eso, ¿no? Del grupo del miércoles, del viernes. Y entonces le digo, es cierto, si las prostaglandinas son vasodilatadoras y les elimino su formación de prostaglandinas, no va a llegar sangre a los túbulos. Y cuando no llega sangre a los túbulos, se van a necrosar y si se necrosan, se altera la concentración de orina. ¿Ven? ¿Ven la importancia de que nosotros tengamos que manejar los medicamentos, lo que le damos a nuestro paciente, con cuidado para evitar un daño hacia el paciente? Este es el túbulo, cómo se conforma, cómo se contempla, ¿no es cierto? Este es un tubo, en general, ¿no es cierto? Este es el capilar peritubular a la izquierda de su mano en la pantalla.
las células tubulares y la luz de la filtración hacia la derecha de su pantalla. Entonces, cuando sale la orina, las sustancias pueden reabsorberse a través de la célula y se llama transporte transcelular. Pueden absorberse entre las células, transporte paracelular, ¿ya? Ahora, el agua puede absorberse por ósmosis, ¿sí? Y los iones se pueden reabsorber por transporte activo, por transporte pasivo, por difusión. Después de los iones y el agua, todas las sustancias que se meten a las células o son paracelulares, van a salir al otro lado a un espacio intersticial. Y es a lo que yo me refería con que ese espacio intersticial puede ser isoosmótico o hipoosmótico o hiperosmótico en relación a el túbulo renal. Posteriormente, las sustancias que se van a reabsorber pasan a la sangre y siguen su circulación. Este esquema es un esquema general, ¿no es cierto? Es un esquema general que nosotros ya tendríamos que lo vamos a utilizar en las diferentes áreas del túbulo renal. Entonces, aquí, por ejemplo, nuevamente lo mismo. Vía paracelular, vía transcelular, ¿no es cierto? Y la transcelular tiene transportes activos, pasivos, ¿no? Porque es difusión. Y el agua es la que va a llevar la ósmosis. Pasa al espacio intersticial. Ahora, para que salgan algunos iones, necesitan ATP en la membrana basal de la célula tubular. Ahora, la célula tubular, si ustedes la ven ahí, tiene borde en cepillo, ¿no es cierto? Pero la parte basal de la célula no. Esta parte basal de la célula es donde tiene el ATP. Este transporte que utiliza transportadores, como la difusión facilitada o el transporte activo, tiene transporte máximo, porque una vez que los transportadores están saturados y están funcionando al máximo, la velocidad de transporte... Eso, disculpen que se lo corte, eso es más o menos una base de lo que hemos visto nosotros en Fisiología 1, ¿no? Los que se acuerdan de Fisiología 1, que hemos visto transporte activo, transporte pasivo, difusión, cotransporte, ¿no? Todo se usa aquí. Doctor, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Te va a servir para que sepas qué recetarle a tu paciente. Porque cuando hagan farmacología con el doctor, en este capítulo lo lleva el doctor Vargas, el doctor Vargas les va a enseñar a ustedes los diuréticos, dónde trabajan, para qué trabajan, y en qué lugares de todos estos lugares se trabaja. A veces necesito trabajar sobre aldosterona, necesito trabajar sobre la anhidrasa carbónica, ¿no? Ahora vamos a ver dónde es eso, y cuando hagan fármaco ustedes van a saber qué recetarle. Y después ustedes van a saber a qué paciente recetarle eso. Todo va por etapas, ¿ya? Entonces nosotros estamos entrando, si ven en la parte superior izquierda de su pantallita, ¿no? En la parte superior izquierda de su pantallita, aquí podemos ver 300 miliosmoles, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Claro, nosotros dijimos que más o menos la concentración de la sangre es 290, más o menos 10, ¿no es cierto? Entonces acá viene la cápsula de bomba, la filtración, y como dijimos, la orina que filtra es isotónica, ¿no es cierto? Entonces aquí, en el túbulo contorneado proximal, comienza a filtrarse agua, sodio y cloro, en flechitas rojas, transporte activo, ¿sí? Y entonces ahí le sigue el agua. También en esta zona misma el agua le sigue, pues el agua no puede dejarlo al sodio solo, ¿no? Cuando sale del túbulo, esto amarillo que ven esta franja grande es la corteza, ¿no es cierto? La división de la corteza con la médula. Es una nefrona yuxtamedular. Perdón. Bien. Entonces, cuando va entrando al ACE Henle, de pronto se va volviendo va ganando concentración. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? El ACE Henle en su primera etapa es impermeable a sacar los iones, pero es permeable al agua. Entonces comienza a salir agua del ACE Henle, que se va a reabsorber a sus túbulos renales, ¿sí? Y al entrar ya, digamos, a la parte final del ACE y comenzar el ACE ascendente, entonces es hipertónica, porque tiene 1000 miliosmoles. Pero acá en la médula, en el espacio intersticial, debido a que la médula ya va juntando la concentración de iones que van saliendo de todos lados, entonces tiene 1200 miliosmoles, ¿ya? Pero acá tenemos 1000, dentro del ACGN tenemos 1000. Es solo para que se orienten la concentración medular, que es 1200 miliosmoles. Entonces, cuando va saliendo, va a comenzar a difundir hacia arriba, ya hacia su zona ascendente. Aquí vemos que la urea comienza a meterse, que estaba en la médula, comienza a meterse la urea hacia el ACGN. ¿De dónde sale la urea? La urea se reabsorbe acá en el túbulo colector, ¿ya? Y esa misma urea se mete a la cara. Es para dar un equilibrio, más o menos, ¿ya? Entonces, y cuando ya llegamos al ACE ascendente, comienza a reabsorberse sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, que está acá como azulito, ¿no?
va subiendo por la rama gruesa del asa ascendente y va llegando, como ya se reabsorbió agua, se reabsorbió potasio, cloro, todos los iones, recordemos, ¿no? El agua 75% en el contorneo proximal, 25% en todo el asa de Henle, y acá también ya se reabsorbieron los iones. Entonces va llegando a la corteza, ya hipotónica, va llegando con 200 miliosmoles, hipotónica. Entonces, si estás hipotónico, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a reabsorber agua en el contorneado distal. ¿Cuánto reabsorbíamos de agua en el contorneado distal? Hasta 99%, nosotros el 9% que nos faltaba. Y entras al túbulo colector, y en el túbulo colector también sigue reabsorbiendo agua, ¿ya? Y difunde la urea. Pero en el túbulo colector ya entra con 300 miliosmoles. Entonces, esto quiere decir que nosotros, en la integridad de nuestras tubuladuras renales, vamos a poder filtrar el agua y manejarlo todo al momento. Entonces, si el riñón se daña, vamos a tener un difícil manejo de líquidos y un difícil manejo de iones, de sustancias de desecho. ¿Dónde salen las sustancias de desecho, las drogas, todo lo que tomamos en el túbulo contorneado distal? Y entonces acá tenemos un esquema un poco más, ya un poco más realista, más complejo, ¿no? Donde sale la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado distal, el asa descendente Henle, rama gruesa, rama delgada, el asa ascendente Henle, rama delgada, rama gruesa, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, donde nosotros vemos que llegan varios túbulos contorneados distales, ¿no es cierto? Entonces, creo que más o menos con eso ya estamos aquí. El túbulo la arteriola aferente da sangre y se va convirtiendo, luego de darle sangre a las células de los túbulos y reabsorber todo eso, se va convirtiendo en sangre venosa y la sangre venosa va formando las venas renales. Entonces, la mayoría de las células de los túbulos, del túbulo contorneado distal, son microvellosidades con borde en cepillo y tienen gran superficie de intercambio. ¿Cuáles son las funciones del túbulo contorneado proximal? Reabsorción y secreción, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a ver, ya más detallado acá, un túbulo, el borde en cepillo, y vamos a ver cómo va pasando hacia la sangre. En la zona A, a la izquierda de su pantalla, en el esquema, nosotros vamos a ver que se filtra el agua, ¿no es cierto? Y se filtra el sodio, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal se filtra glucosa, aminoácidos y algunas sustancias orgánicas. Y se secretan escasas sustancias orgánicas también. La bomba de sodio y potasio trabaja acá, pero trabaja en la membrana vasolateral. Eso lo quiero que entiendan acá. Vamos a comenzar dentro de la misma célula, ¿ya? Dentro de la misma célula, fíjense, está el ácido carbónico, ¿no es cierto? Conocidísimo ácido carbónico. El ácido carbónico, en un influjo por la anhidrasa carbónica, va formando, se libera y forma un ion bicarbonato y un ion hidrogenión. Este ion hidrogenión va a salir y vamos a reabsorber un sodio. Y este sodio, la concentración de sodio, va a comenzar a salir hacia la sangre y va a comenzar a meter potasio. Salen 3 sodios, entran 2 potasios, salen 3 sodios. Pero este potasio se vuelve a salir y vuelve a ir a la sangre. Ahora, este sodio, otra parte del sodio que ingresó, se junta con el bicarbonato y va a formar bicarbonato, con ion bicarbonato y va a formar bicarbonato de sodio y se reabsorbe. Entonces, en el túbulo contorneado distal se reabsorbe agua, sodio, potasio, bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa afuera en la orina? En la orina, el ion bicarbonato también sale, ¿no? Y se junta con el hidrogenión. Y entonces, con el hidrogenión que salió, se vuelve a juntar. Y acá más bien se vuelve a formar CO2 más agua por la anhidrasa carbónica. El CO2 se reabsorbe, difunde rápidamente y el agua ingresa pues, por la vía paracelular. Entonces, creo que aquí está claro ya de que nosotros, la orina está isotónica todavía porque reabsorbe sodio, potasio, cloro y agua, ¿no es cierto? Y aparte reabsorbe la glucosa y los aminoácidos. Más claro acá, en lumen, el lumen tubular, el sodio con el bicarbonato el sodio se reabsorbe con el hidrogenión que venía de acá dentro de la célula, ¿no? Y se forma ácido carbónico, el ácido carbónico se vuelve CO2 más agua y el agua se reabsorbe. Y el sodio, ¿cómo sale? Cuando entró, ¿cómo sale? Por la bomba de sodio y potasio, y también se cotransporta el sodio con el hidrógeno, se contratransporta con los hidrogeniones que ingresan de la sangre. Listo, nuevamente el bicarbonato de sodio, entonces, ion bicarbonato, por las células del túbulo proximal, creo que ahí está claro, ¿no es cierto?, cómo se reabsorbe, ¿sí? Entonces se reabsorbe por la anhidrasa carbónica, ¿no? Y se reabsorbe en forma de CO2 y agua. O sea, nosotros filtramos
el ion bicarbonato con hidrogeniones, los filtramos. Por la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a formar agua más CO2. A ver, acá vamos a conversar. Vamos a partir de otro lado, este ion hidrogenión, ¿ya? Solo estamos hablando de bicarbonato, ion hidrogenión, en el 1, ion hidrogenión. El ion hidrogenión sale y ingresa el sodio, ya eso ya lo habíamos visto. Y el sodio va a seguir su camino por la bomba de potasio hacia la sangre. Cuando sale el hidrogenión y nosotros habíamos filtrado bicarbonato de sodio, entonces el bicarbonato más el hidrogenión va a formar ácido carbónico, ¿sí? Ácido carbónico. Ya, por ahí nos vamos quedando. Ya. Igual, por la anhidrasa carbónica, el CO2 más agua ha formado bicarbonato, ácido carbónico, ¿no es cierto? Pero este ácido carbónico se ha dividido en el hidrogenión que va a salir en el número 1. Y el bicarbonato de sodio, el bicarbonato se junta con el sodio y va a formar el bicarbonato y van saliendo hacia la sangre, ¿ya? Bien, ahora sí, nos vamos acá, que el ácido carbónico se vuelve CO2 más agua y se vuelve a reabsorber para ir formando un círculo vicioso, ¿no? Y poder ayudar en el mecanismo de reabsorción de sodio y de bicarbonato de sodio, ¿ya? Para que ingrese a la sangre. Y la glucosa tiene que reabsorberse, o sea, tenemos una cantidad de glucosa que puede filtrarse, por una molécula pequeña. Sin embargo, toda la glucosa y todos los aminoácidos pequeños que pasan se reabsorben desde la luz tubular, se reabsorben por cotransporte, que ya lo he leído varias veces, por cotransporte con sodio, ¿ya? Por cotransporte con sodio, ¿sí? Cotransporte con sodio. Y la glucosa va a necesitar otros receptores para poder ingresar al capilar, que los vamos a ver más adelante. Acá tenemos nosotros la glucosa. La glucosa pasa hacia el túbulo proximal y hacia el túbulo distal. Y la glucosa, para cotransportarse con el sodio, necesita un transportador, el SGLT2. Y en el túbulo contorneado proximal, pero en la última parte necesitan el STL1, ¿ya? Ingresan. Y cuando van a pasar hacia la membrana para pasar ya hacia la sangre, hacia el intersticio, necesitan los receptores GLUT1 y GLUT2. Eso, cuando hagamos endocrino, lo vamos a ver nuevamente, ¿ya? Nuevamente lo vamos a ver. Pero quiero que ahora ya sepan que tienen diferentes receptores a nivel del túbulo contorneado proximal, el más cercano, y el túbulo contorneado proximal, la parte distal, ¿ya? Tienen sus receptores y van pasando la glucosa y la glucosa va pasando de esa manera. Hasta 70 miligramos de glucosa. En su libro ustedes van a leer la tasa máxima de filtración de la glucosa y va a haber un momento en que la glucosa va a aparecer en la orina si nosotros vencemos la cantidad mayor de glucosa que podríamos nosotros reabsorber. Hay momentos en que sí, porque si subimos demasiada glucosa en nuestra sangre, comienza a filtrarse más glucosa y ya no es manejado y ya no se puede manejar por nuestra tubuladura. ¿Sí? Cuando llegamos al enlace Henle, el enlace Henle descendente es isotónica al inicio, pero va reabsorbiendo agua. Y el agua, denme un minuto, muchachos, voy a dar un poquito de agua. Bien, disculpen. Cuando el enlace de Henle comienza a descender, reabsorbe agua, pura agua, y no reabsorbe iones. Entonces, no hay ningún transporte activo. Cuando va llegando, como hemos visto en el esquema inicial, va llegando a la parte final del enlace descendente y llegas con 1000 miliosmoles, que es una concentración hipertónica en relación al plasma. No así en la médula, porque la médula tiene 1200 miliosmoles. Entonces, ahí, por favor, tienen que tener bien en cuenta estas cositas, ¿ya?
Cuando tú llegas a la zona ascendente, entonces vamos a absorber 25% del sodio filtrado. La zona ascendente, el de Henle, no absorbe agua, absorbe solamente iones. Y hay un zinc transportador donde se absorbe sodio, potasio y dos cloros juntos, ¿ya? Dos cloros juntos. Y para pasar a la sangre, igual, sale el sodio por la bomba sodio-potasio, sale el cloro con una bomba con potasio y sale cloro y potasio. Pero como hay tanto potasio excedente entre la célula, algo de potasio vuelve a salir hacia el asa de Henle, ¿ya? Y el sodio tiene su transportador solito también y también ingresa. Entonces, tenemos aquí el sin transportador que absorbe sodio, cloro, un cotransportador que absorbe sodio, potasio y dos cloros del sin transportador. Absorbemos cloro que sale al espacio intersticial por sus canales propios. El potasio también sale al intersticio, pero regresa, también puede regresar a la luz tubular. El potasio sí entra y sale. Y entonces acá se va creando una médula hipertónica. Acá es donde creamos la médula hipertónica de 1200 miliosmoles, porque todo está saliendo del intersticio, ¿no es cierto? Y la orina, como hemos sacado primero cuando bajó por el asa de Henle, se salió todo el agua, se creó hipertónica. Pero acá se salen todos los minerales, todos los iones. Entonces entra hipotónica. Recuerden, una vez más, que hemos reabsorbido 25% de agua en el túbulo contorneado proximal, 75% en el asa de Henle. Estamos llegando al túbulo contorneado distal con 99% del agua, o sea, con 90% del agua, o sea, más o menos de los 180 diarios, estamos llegando con 18 litros ahí a esa zona al día, digo, ¿no? Estoy hablando al día, 18 litros, que tenemos entonces, y eran pocos iones, entonces entra hipotónica. Hemos ido viendo desde que el agua entró isotónica, hipertónica, y ahora al túbulo contorneado distal va a entrar hipotónica, ¿no? Nuevamente lo mismo. Entonces vamos llegando al contorneo distal hipotónica. Y en el contorneo distal se nos va a comenzar a absorber agua y iones. Y en el colector también van a absorber agua todavía. Entonces, este es el ASGL con sus transportadores, cómo va creando una médula hipertónica porque reabsorbe casi todos los iones, ¿no? Se absorbe el 25% más de sodio. Entonces tienes su sin transportador, sodio, 2 cloros, potasio. Tienes transportadores aparte para transportar calcio, magnesio, potasio, sodio. Vamos a analizar un poco mejor esto el día lunes, ¿no? Y sale el sodio y el cloro, van regresando a la sangre, regresan también sodio, potasio, calcio, magnesio, y el potasio, algo de potasio, más bien regresa hacia la luz tubular, ¿ya? Pero estos iones que van pasando por el intersticio antes de entrar al vaso sanguíneo para regresar, estos iones crean una médula, en celestito la médula, una médula hipertónica. ¿Cuánto era? 1200 miliosmoles que soporta esta médula. Lo mismo más o menos, donde pasa el magnesio, el calcio, etc. Y llegamos al túbulo contorneado distal, donde se absorbe 5 a 10% más del sodio filtrado, ¿ya? Las células principales poseen en su membrana luminal, es decir, donde está la orina, ¿sí? Canales de sodio que provocan una despolarización de la membrana. Y entonces aquí sale el potasio debido a la despolarización de la membrana. Ingresan el sodio, ¿no es cierto? Ingresa y van saliendo cloro y potasio. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros, acá, es de la zona de reabsorción del sodio, ¿no? En la túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene el receptor de la aldosterona, ¿ya? ¿Y de dónde aparece la aldosterona? Ah, la aldosterona, ¿se acuerdan de un eje que se llamaba renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, o renina, angiotensina, aldosterona? Ya, entonces, cuando mi túbulo contorneado distal pasa cerca a la mácula densa, entonces, y tiene poco sodio, entonces dice, tengo que captar sodio, ¿no es cierto? Y entonces estimula la formación. ¿Cómo viene? Renina en el riñón, convierte el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1, la angiotensina 1 va al pulmón, se forma angiotensina 2, pero antes de hacer eso, como tienes exceso también entra el cerebro, ¿no? En el cerebro también se va formando el estímulo. Bueno, la cuestión es que estimulan a la glándula suprarrenal y forma aldosterona. Y la aldosterona viene a las células principales del túbulo contorneado distal, ¿no? Y nos forma los receptores, la síntesis de canales de sodio. Entonces el sodio comienza a ingresar hacia las células. Y para que el sodio salga de la célula y se vaya a la sangre, entonces viene nuestra bomba sodio-potasio y se va hacia la sangre.
Como el potasio está ingresando, hay dos caminos del potasio. El potasio sale hacia la orina y el potasio regresa también al intersticio, ¿no es cierto? Bueno, y el agua pues tiene que pasar detrás del sodio, ¿no? Sin embargo, acá en el agua aparece otra hormona, que se llama la hormona antidiurética, que es la que viene que se llama vasopresina y viene desde la glándula pineal, ¿no es cierto? Perdón, la hipófisis. Entonces, realmente viene desde el cerebro, viene desde los núcleos supraventriculares cerebrales, ¿no? Y de ahí viene y por la hipófisis posterior, la neurohipófisis, sale a la ADH. Pero esta ADH, ¿por qué sale? Porque esta ADH también tiene que impedir, según la cantidad de sodio que viene ingresando, tiene que concentrar, y entonces es una hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces decimos, esta hormona antidiurética lo que hace es que ingrese el agua o se elimina. ¿Quiénes, por ejemplo, inhiben esta hormona antidiurética? Ahí está clarito, ¿no? En el esquema, el ADH. ¿Quiénes inhiben esta hormona antidiurética? Por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo. Entonces ustedes se habrán dado cuenta, cuando se van de fiesta, se toman sus cervecitas, comienzan a ir al baño más frecuentemente, ¿no es cierto? Están eliminando el exceso de volumen, porque el exceso de volumen hace que haya hiponatremia, porque el organismo tiene que tener 290 milimoles. ¿Cuánto tiene una cervecita? ¿Cuántos mililitros tiene? Eso sí saben seguro. 350, hay de 750, hay de litro 100, ¿no es cierto? Se toman eso, entonces ustedes han comenzado a consumir gran cantidad de líquido. Entonces, el alcohol tiene que inhibir esa sobrehidratación, entonces inhibe la formación de hormona antidiurética. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta que necesita inhibir la hormona antidiurética? Se da cuenta porque cuando pasa el líquido por la mácula densa, o el túbulo contorneado distal, dice, hay mucho líquido y hay poco sodio, está diluido, hay que eliminar líquido. Entonces, inhibe la hormona antidiurética, el alcohol inhibe, y entonces comienza a eliminar más agua para tratar de aumentar la concentración de sodio. ¿Y qué hace la aldosterona mientras tanto? La aldosterona dice, no, tengo que captar sodio porque no se va a ir con el agua, pues. Y forman células principales, aldosterona, y capta sodio. ¿Ya? Entonces, ahí creo que está conforme, ¿no? Todo está conforme. El túbulo colector también posee receptores para hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, el AMP cíclico, como segundo mensajero que ya lo hemos trabajado bastante, estimula la formación de canales de acuaporina para que se reabsorba agua, ¿ya? Entonces, en casos normales. El túbulo contorneado distal, entonces, sirve para que el líquido tubular se diluya más todavía, si no hay ADH, sobre todo si no hay ADH. Entonces, cuando el túbulo, todo este líquido diluido pasa por el túbulo distal, también viene una reabsorción adicional de sodio. Si no hay ADH, si no hay hormona antidiurética, si se elimina la formación de hormona antidiurética, el túbulo es impermeable al agua. ¿Y entonces qué pasaría? Que vas a orinar 18 litros al día. A veces hemos tenido problemas con pacientes con TEC cerebral y hacen una secreción inadecuada de hormona antidiurética, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto viene el caso contrario, comienzan a reabsorber demasiada agua. Entonces, tenemos nosotros que analizar bien esto. ¿Cómo va un paciente con TEC va a hacer secreción inadecuada de hormona antidiurética? Les reitero, la vasopresina se forma en los núcleos supraventriculares del cerebro. Y si yo lo golpeo, hay una contusión, se puede comportar de cualquier manera. Y una de esas es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Si nosotros reabsorbemos mucho soluto, mucho sodio, ya va a bajar solo a 50 miliosmoles la osmolaridad del líquido que sale por la orina. Acá, jóvenes, arteriola eferente, mácula densa, y miren dónde está el túbulo contorneado distal en el esquema general. Miren por dónde se mete, ¿no es cierto? Y al meterse por ahí atrás, estimula a la mácula densa, ¿ya? A la formación, a la recepción, e induce la formación de renina. Cuestión anatómica, solo es cuestión anatómica. Entonces, cuando la mácula densa, por ejemplo, tiene mucho sodio, entonces no va a inhibir la secreción de renina. Pues, ¿para qué? Para que no se forme aldosterona y no reabsorbas sodio, ¿no es cierto? Por el contrario, cuando la concentración de sodio es baja, va a estimular la renina y va a formar su renina, angiotensina, aldosterona. Otra cosa, pero doctor, la angiotensina también es un vasoconstrictor, nos puede producir hipertensión. Es cierto, entonces, cuando la mácula densa capta poco sodio, ¿no? Entonces dice, puede estimular renina, angiotensina, aldosterona y puede subir la presión porque hay poco sodio. Pero cuando capto mucho sodio, quiere decir que tengo que inhibir al eje renina, angiotensina, aldosterona para evitar de que vaya a haber una hipertensión mayor en mi paciente.
Y es ahí donde juega la concentración de sodio en la formación de la presión arterial de un paciente. Espero que esto les sirva porque esto les va a servir hacia el futuro, jóvenes, ¿ah? Hacia el futuro. En el futuro nosotros vamos a enfrentar a esto de la dieta de los pacientes, ustedes van a tener que manejar esto. Y les contaba, al grupo les contaba el trabajo que leí hace poco en la selva en Tarapoto, ¿no es cierto? De que mucha sal inducía una hipertensión en jóvenes. ¿Por qué? Porque generas mucha renina, ¿ya? Entonces, tú estimulas eso. Entonces, ahí está la mácula densa en el túbulo contorneado distal, cerca del túbulo contorneado distal, ¿listo? Y con eso podemos captar, ¿ya? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, entonces la ADH aumenta la permeabilidad al agua, la aldosterona aumenta la permeabilidad al sodio, ¿no? La aldosterona induce la síntesis de una permeasa. La permeasa es el transportador del sodio, ¿ya? Entonces induce ahora el ciclo de Krebs para que forme ATP, para que cree una gradiente para que ingrese el sodio. Eso es lo importante de la aldosterona, ¿ya? Y en el túbulo distal, este es un esquema, por ejemplo, de un diurético, por ejemplo, ¿no? Las tiazidas es un tipo de diurético que inhibe la acción de la aldosterona sobre su receptor. Y entonces el sodio va a continuar su camino sin reabsorberse. Y como el sodio continúa su camino sin reabsorberse, el agua no va a ingresar detrás del sodio. Y entonces nosotros vamos a orinar más. ¿Ya? Así trabajan los diuréticos. Pero no solo hay este diurético de tipo tiazidas, ¿no? Hay diuréticos de diferentes tipos, diuréticos de asa, que hacen que orines mucho más, etc. Hay diferentes, no lo voy a confundir ahora. Hay diferentes diuréticos que actúan sobre cada una de las zonas, sobre lo que tú quieres reabsorber o no reabsorber. ¿Ya? Entonces, este es un túbulo colector, más bien. Acá hay células intercaladas. Lo importante acá del túbulo colector es que dentro del túbulo colector igual hay iones H2O más CO2 por la anhidrasa carbónica. Nosotros podemos formar iones bicarbonato que van a reabsorberse y podemos formar iones hidrogeniones que van a ayudar al cotransporte del potasio en el túbulo colector, estoy hablando, ¿no? Que van a reabsorber. Ahora, también se va a girar acá nuestra urea, ¿no es cierto? Nuestra urea, y nuestra urea va a jalar otro hidrogenión y ya forma urea, ¿no? Y la urea va a ser eliminada con la orina en el túbulo colector. ¿Sí? ¿Qué más en el túbulo colector? Por las células intercaladas del túbulo colector también reabsorbemos bicarbonato, ya bajo el mismo sistema de la anhidrasa carbónica. También tenemos diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica. En el túbulo colector, entonces, se recoge líquido de varias nefronas y también tiene la función de reabsorción, como hemos visto, en el bicarbonato, secreción, como es la urea, ¿no? Y reabsorción del agua por la ADH, que también reabsorbe lo último de agua que tendríamos que reabsorber. La nicotina, el cigarro y el etanol disminuyen la liberación de vasopresina o ADH. Esto produce vasoconstricción, es decir, produce una hipertensión y aumento de la permeabilidad si nosotros no tenemos vasopresina, no tenemos hormona antidiurética, entonces vamos a orinar más. Entonces, acá tenemos hay una serie de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en el líquido que es el capilar peritubular y el líquido intersticial. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, también este tipo de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en el intersticio renal que dijimos que tenía el intersticio renal hasta 1200 miliosmoles, ¿no? Puede inducir la reabsorción de agua y solutos. Entonces, nosotros más o menos tendríamos que tener constantes de la reabsorción de presión coloidosmótica, presión hidrostática en los capilares, ¿no? Esto es lo que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? Aumentos pequeños de la presión arterial, general, de la presión arterial, producen un pequeño aumento en el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, cuando aumenta la presión arterial sistémica. El aumento de la presión reduce, ¿no?, la presión hidrostática, la presión coloidosmótica, con lo que aumenta la presión hidrostática intersticial, y entonces el flujo sanguíneo va a ir aumentando poco a poco, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros en lo que se refiere al eje renina-angiotensina 2? Tenemos receptores alfa-adrenérgicos en el túbulo renal, donde puede intervenir nuestro sistema nervioso autónomo, lo que hemos visto en la clase pasada, aumentando, disminuyendo el flujo sanguíneo renal, la angiotensina 2 también.
Entonces, ¿dónde actúa cada hormona? La aldosterona en el túbulo contorneado, en el túbulo distal y en el conducto colector, ¿no? Tiene que ver con el sodio, cloro, potasio y la angiotensina 2, básicamente en el túbulo proximal y en el asa ascendente, en el túbulo distal y el túbulo colector. El ADH en el túbulo distal, el túbulo colector, ¿no? El péptido natriurético auricular, ya, eso vamos a ver al final. El péptido natriurético auricular se da en el corazón, ¿ya? Y en el corazón puede captar el aumento de volumen, no el aumento de sodio, el aumento de volumen. Pero lo que hace es actuar sobre el túbulo distal y el túbulo colector, activando, activando los receptores o desactivando los receptores, lo que hace de que se impida la reabsorción del sodio en esas zonas. Y al impedir la reabsorción del sodio en estas zonas, lo que hace es jalar sodio y llevarse agua hacia afuera, el péptido auricular natriurético. Y la paratormona actúa sobre la raza ascendente del gen, ¿no? Entonces, el ADH también hace mecanismo combinado de SET, ¿no? Cuando el ADH antidiurética, ¿no es cierto?, se inhibe y pierdes agua, aumenta la osmolaridad. Cuando aumenta la osmolaridad, hay liberación de ADH. Esta liberación de ADH aumenta la reducción de agua. El centro de la SET al mismo tiempo también aumenta la deseo de ingesta de agua. Y al diluir la cantidad de líquido orgánico, ¿no?, cuando ya reabsorbes más agua, entonces inhibes el ADH, inhibes la SET. ¿Qué pasa si en vez de tomar agua, tomamos Coca-Cola? Entonces, el líquido en un momento nos va a dar la sensación de que nos calmamos, ¿no? Sin embargo, la glucosa va a comenzar a filtrarse porque vamos a tener exceso de glucosa. Ya les he dicho que esto lo van a leer en su libro porque es pregunta de examen. ¿Cuánto de glucosa filtramos? ¿Hasta cuándo podemos filtrar? ¿Cuál es la tasa máxima de filtración? ¿No? Antes de que aparezca glucosa en la orina. Entonces, la cantidad de glucosa que tienen las gaseosas hace de que orinemos más en lugar de calmarnos la sed. El péptido natriurético auricular se libera cuando hay mucho volumen sanguíneo, ¿sí? El péptido hace en el túbulo distal y túbulo contorneado, evita que se reabsorban los iones sodio, y el sodio se elimina con agua y disminuye el volumen circulante. Por eso se da en esto. Finalmente, ¿qué encontramos en la orina? Ustedes le piden a su paciente le pide a su paciente una cantidad de, un examen, un sedimento urinario. Sobre eso va a versar la práctica, por eso tenemos que la clase hoy día. Entonces, ustedes piden 95% de agua, listo. ¿Qué más le van a encontrar? ¿Va a encontrar creatinina? Sí va a encontrar creatinina, porque la creatinina es un derivado de la creatinquinasa, ¿se acuerdan que era la energía del músculo, ¿no es cierto? La urea, que es el producto final de todas las carnecitas que comemos. El ácido úrico, también de las bases nitrogenadas. Pueden encontrar sodio, pueden encontrar sulfatos, fosfatos, pigmentos, cilindros, ¿no? ¿Qué no van a encontrar acá? Glucosa, proteínas, leucocitos, hematíes, ¿ya? Y entonces, en la práctica ustedes me van a dar la razón por qué encuentran en algunos exámenes, vamos a hacer 3 ejercicios, por qué encuentran proteínas, por qué encuentran glucosa, por qué encuentran otras situaciones dentro del examen de orina que les voy a alcanzar.